Yo recién comienzo con este formato, así que les voy a decir más o menos cómo vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Y a partir de ahora, por favor, es probable que a mitad de la clase, recién a mitad de la clase o al final de la clase, lea sus preguntas, ¿ya? No estoy con ningún otro dispositivo a la mano que me permita leer sus preguntas. Entonces, si tienen alguna duda de algo que yo vaya a decir o que vaya yo a hablar durante la clase, eh, el pedido de siempre, ¿no? Traten de que la pregunta esté estructurada para que, sin importar el momento en el cual yo lo lea, pueda entenderlo. Si yo digo algo en el minuto 10 de la clase y recién reviso el chat al final de la clase, o sea, en el minuto, dale, en el minuto 100, y tú pusiste en el minuto 10, ¿y eso por qué? Entonces yo nunca voy a saber a qué te referías. Pero si tú me pones, ¿y por qué hizo esto Julio César? O profesor, usted acaba de decir que Julio César realizó tal acción. ¿Por qué lo hizo? Entonces ahí sí la pregunta, al estar bien esquematizada, bien armada, yo podré entenderla en cualquier momento de la clase y te podré responder y te podré solucionar el problema. ¿Me entiendes? Pero por favor hagan eso porque no tengo a la mano un dispositivo que me permita, a la vez que hago la clase, estar leyendo la pregunta. Aparte que también, pues, en una clase uno no puede estar deteniendo la clase a cada rato para responder una pregunta, ¿no? Acuérdense cómo eran las clases en vivo, que no fue hace mucho tiempo, fue hace más o menos 6 meses nada más, ¿no? El profesor hacía su clase, hablaba toda la teoría, explicaba y luego decía preguntas, ¿ya? Pues es eso. Este, vamos a ver Roma Imperio. Eh, la Universidad San Marcos ha hecho muchas preguntas sobre Roma, bastantes preguntas. Y dentro de esas preguntas sobre Roma hay una enorme variedad de cosas que ha preguntado. Ha preguntado desde cosas muy dateras, como diríamos nosotros, ¿no? Como quiénes pelearon en la Primera Guerra Civil, ¿no? Mario Sila, quiénes formaron parte del primer triunvirato, César, Pompeyo y Craso. ¿Cuál fue la primera ley escrita para Roma? 12 tablas. Institución más importante en Roma, Senado. Desde preguntas de ese tipo hasta preguntas mucho más interesantes, como cuál era la propuesta del partido senatorial, ¿ya? Causas de la crisis de la República. Y lo más interesante es que ese tipo de preguntas donde la memoria no es lo que va a primar, sino la comprensión de la clase, el análisis de la clase, el entendimiento de la clase, son las preguntas que han estado viniendo en examen de admisión en los últimos 8 a 7 años. Entonces, San Marcos, como toda universidad decente, lo que está haciendo es, yo no quiero alumnos memoriosos únicamente. Yo no quiero alumnos dateros, porque si yo te tomo un examen no es para saber cuántos datos sabes, sino es para saber qué tanto tienes capacidad de análisis en los diversos cursos que debes tener como base de tu cultura para que ingreses a una universidad. Porque la palabra universidad viene de conocimiento universal. Entonces tú tienes que tener un conocimiento básico en todas las materias o cursos y la universidad, en base a ese conocimiento básico, valga la redundancia, que tienes, se te va a especializar en algo. ¿Me entiendes? Pero un ingeniero tiene que saber sobre evolución, al menos lo mínimo para sostener una conversación alturada, porque eso es lo que somos los que tenemos ya por edad y por lo que hemos pasado profesionales. O sea, yo puedo sentarme en una mesa y poder discutir no, preguntar y entender algo sobre física, porque algo sé de física. Obviamente que si me dicen sácate la fórmula tal, ahí sí me cancelaron.
pero si alguien habla acerca de, no sé, pues mecánica cuántica, al menos sé qué se aplica o de qué trata. Si me dicen explícate la fórmula pues de Albert Einstein, ahí sí volé. Entonces lo mismo, ¿no? Un ingeniero va a decir, oye, sé que el Imperio Romano sucedió esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por más que sea ingeniero matemático puro. Y no va a estar confundiendo, pues, oye, ¿verdad? ¿Quién fue? Alejandro Carlomagno el griego. Eso, pues, eso lo entiendo, pues, es un chico de primero de secundaria. Entonces, eso es ser universitario profesional. Entonces, San Marcos está haciendo preguntas de ese tipo. Y haciendo preguntas de las etapas que vendrían a ser quiebre. Y ha hecho bastantes preguntas sobre eso, sobre etapas de quiebre. ¿Cómo es eso de quiebre, profesor? Etapas donde un periodo acaba e inicia otro, como el caso que vamos a hacer hoy día, que es la crisis de la República Romana y el Imperio Romano. Porque lo que genera el imperio es la crisis de la República. Entonces, hay algo que a veces algunos alumnos de academia no entienden, que tienes al Imperio Romano, tienes, perdón, la República Romana con todas sus características, ¿está bien? Pero cuando Roma entra en crisis, esas características cambian. ¿Por qué? Porque está en crisis. Y la crisis hace que surja una nueva Roma, como todo en la vida. ¿Entienden? La crisis no es algo malo. La crisis son momentos necesarios en la vida humana o social que nos hacen referencia a que algo ya no está funcionando en nuestra vida o en nuestra sociedad y que debe ser reemplazado por algo nuevo. Por eso estamos en crisis. ¿Me entiendes? Por eso estamos en crisis. Entonces, San Marcos ha estado preguntando mucho sobre crisis, ya sea en Roma, ya sea en la Edad Media, ya sea en el feudalismo, etcétera. Entonces, San Marcos lo que nos está diciendo a los profesores de historia, en este caso específico, y al alumno que tenemos, es analicen mejor, entiendan mejor, y en base al análisis y al entendimiento, memoricen. Pero no es al revés, ¿ya? Entonces vamos de frente a la clase. Ten en cuenta eso, chicos, ¿ya? No es un susto, ¿ah? No es eso que, uy, ya me asustó, profesor. No, al contrario. Al contrario, es para que te emociones, ¿no? Para que estés contento. Uy, voy a entender. Así, saltes. Roma, la República Romana, así como yo lo voy a hacer porque ustedes ya lo hicieron en la clase pasada. Yo lo hago para yo ubicarme en mi explicación. No lo estoy haciendo pensando en que no lo sabes. Al contrario, sé que lo sabes y lo sabes muy bien. Entonces es una forma de repasito para entrar a ese tema. La República Romana, jóvenes, nació en el siglo VI, en los últimos años del siglo VI, antes de Cristo, en el año 509. La República Romana nace a raíz del enfrentamiento, como tú bien sabes, entre el sector patricio y los reyes etruscos, especialmente con el último rey etrusco, Tarquino el Soberbio. Entonces, ante el rechazo de la clase noble romana, los patricios, a este rey, al cual derrocan, se establece una forma de gobierno llamado república, que significa la cosa de todos, res pública, la cosa pública. La República Romana es establecida, creada y estructurada por los patricios, para los patricios. Eso genera que en las primeras décadas de la República Romana solo sea controlada por el sector patricio. Que recordarás que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Esta forma de gobierno llamaríamos aristocrático, porque cuando una sociedad es gobernada por su nobleza, a esa forma de gobierno se le llama aristocracia. Entonces, la República Romana es una aristocracia inicialmente. Tal vez a uno
de ustedes se le viene a la cabeza, profesor, pero ¿cómo una república hace una aristocracia? Si en la república gobierna un presidente, cuidado, cuidado. Estás pensando en la república del siglo XIX, XX y XXI. Estás pensando en la república post-revolución francesa. Estás pensando en la democracia moderna. No estás pensando en la antigüedad. El hecho de que Roma tenga una forma de gobierno llamada república no quiere decir que sea igual a la república que tenemos nosotros. Tenemos el mismo nombre, pero tiene diferencias muy claras, que lo veremos en su momento para no complicarte la vida. Sigamos en Roma. Solo pongo esa advertencia, ¿sabías qué? Nada más. Entonces, la República Romana inicialmente es una aristocracia, porque la República Romana está controlada por los patricios, que son la nobleza. Y cuando la nobleza gobierna es una aristocracia. Esto molesta mucho a los plebeyos, en especial a los plebeyos ricos. Porque como bien sabes, ser patricio y plebeyo no es ser sinónimo de rico y pobre, necesariamente. El patricio es el que desciende del fundador, el plebeyo no desciende de un fundador. Pero dentro del grupo plebeyo habían personas que tenían mucho poder económico, muchas veces más poder económico que un patricio. Obviamente que estos plebeyos enriquecidos no eran la mayoría, vendrían a ser que el 8%, el 6%, pero habían plebeyos con mucho poder económico. Son estos plebeyos los que inician liderando a los demás plebeyos la famosa lucha entre patricios y plebeyos, donde se va a ganar una serie de cargos, donde se va a ganar una serie de leyes y una serie de accesos a cargos, ¿no? Se gana pues el tribuno de la plebe, el comicio tribal, la ley de 12 tablas, ley canuleia, etcétera, que tú ya sabes. Pero los grandes beneficiados de esta lucha entre patricios y plebeyos, que al final los patricios se dan cuenta que tienen que ceder, no son todos los plebeyos, son los plebeyos ricos. Son los plebeyos ricos los que ingresan a las escuelas sacerdotales, son los plebeyos ricos los que se vuelven senadores, son los plebeyos ricos que se vuelven cónsules, son los plebeyos ricos que se casan con los patricios, la canuleia, etc. Entonces, son los plebeyos ricos los que ingresan al poder político romano. Y desde el poder político romano cambian la orientación de la política romana. Uno de estos cambios de la orientación de la política romana, termino con este resumen de República para entrar de lleno a esto, para que entiendas esto de crisis, fue el que Roma se enfrente a Cartago en las famosas guerras púnicas. Y sí, estoy pronunciando bien, es Cartago, no Cartago. ¿Ya? Esa guerra hizo que Roma pudiera dominar la parte occidental de Europa, lo que hoy sería España, Portugal, ¿no? Y la parte occidental del norte de África. Con el tiempo, la clase gobernante romana, patricios y plebeyos ricos, ambicionan dominar todo el mar Mediterráneo y ponen sus ojos en Oriente. Entiéndase Grecia, parte de Asia Menor, Egipto. E inician, bajo ciertos pretextos, una serie de campañas expansivas hacia Oriente. Al final terminan controlando la zona y dominan todo el mar Mediterráneo, al cual lo llamarán el Mare Nostrum. Pero estas campañas militares hacia Oriente generan un problema en Roma. Y ese problema lo conocemos como la crisis de la República Romana. ¿Cuál es la causa? Como ves aquí, ahí está la causa. ¿No? La expansión romana luego de las guerras púnicas de forma acelerada hacia Oriente. Roma crece muy rápido. Roma aumenta su territorio de manera impresionante en muy poco tiempo. El famoso Ager Publicus. Roma multiplica el número de esclavos como nunca antes lo había hecho y como nunca antes lo va a hacer durante este periodo. Porque recuerda que el esclavo no es un ser humano relacionado a su color de piel, es una condición legal que una persona se convierte en esclavo porque es prisionero de guerra u otros elementos, o nació hijo de un esclavo, ¿no?
tampoco el esclavo, así como no está relacionado a su color de piel, tampoco está relacionado a su condición educativa. No todos los esclavos eran ignorantes. Había muchos esclavos que eran nobles, muchos esclavos que eran personas muy cultas, muy leídas, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Roma aumenta de esa manera su población. Pero no olvidemos que la República Romana nació en el siglo VI y que la República Romana nació para reemplazar a la monarquía. Y que tanto la monarquía como la república inicial gobernaban 7 colinas. 7 colinas que 400 años después se convierten en todo un continente casi. Pero piénsalo, tú has creado una forma de gobierno para 7 colinas, no para un continente. Tú has hecho las columnas de tu casa para que tu casa tenga un piso. ¿Entiendes? Y tus hijos levantaron 5. Eso se va a caer, porque las columnas no están hechas para 5 pisos. Tú pensaste en una casa de un piso. Entonces, ahí viene un problema. ¿Ya? Disculpen el ejemplo tan tosco, ¿no? tan medio burdo, pero es para que me entiendas. Entonces, Roma entra en crisis. Y una parte de esa crisis va a ser una lucha social, porque ahora sí hay un enfrentamiento entre ricos y pobres. ¿Y eso por qué? Porque los ricos son los que gobiernan Roma. ¿Entiendes? Los ricos gobiernan Roma. Como en toda sociedad del planeta y en la historia, siempre los ricos han gobernado. Los ricos gobiernan Roma y son los ricos los que al gobernar Roma han impulsado las campañas de conquista a Oriente, buscando enriquecerse más con esas campañas. Y para poder llevar a cabo esas campañas, la clase gobernante romana utilizó al ejército romano. Un ejército conformado por campesinos que no cobran sueldo. Este ejército, al igual que la República, fue creado en la época monárquica, o sea, para 7 colinas. Cuando tú peleas en 7 colinas, puedes hacer uso de tus campesinos y no cobrarles un sueldo, no pagarles un sueldo, porque eran 7 colinas, pues ¿dónde más te vas a ir a pelear? Pero ahora Roma no son 7 colinas. Entonces estos campesinos iban a guerra y demoraban años en volver a sus casas, sin sueldo. Entonces ya te imaginarás, regresaban pobres, y cuando regresaban a sus casas, campesinos, dueños de tierra, o les embargaron la tierra por deudas, o sea, no tenían tierra, o su tierra quedó tan empobrecida por su ausencia, del campesino que se fue a la guerra como soldado a Oriente, que al poco tiempo tenía que venderlo. Conclusión, el campesino que va a la guerra se empobrece y se convierte en una persona que no tiene bienes, que no tiene propiedades. Y este campesino, que fue a la guerra y regresó y lo perdió todo, es muy consciente que su pérdida, que su pobreza, que su hambre pasa por la ambición de la clase gobernante que le envió a la guerra. Entonces, tienes a un número muy grande de romanos empobrecidos debido al crecimiento romano. Crecimiento que ha enriquecido a los sectores gobernantes. ¿Y eso que genera? Que el sector pobre esté totalmente molesto. Y no estamos hablando de cualquier pobre, ¿eh? No estamos hablando del pobre que tira piedra, que pone su capuchita, que te quema llantas, ¿no? Que pinta en las paredes, no. Estamos hablando que estás empobreciendo a soldados. Estás empobreciendo y molestando tu Roma, tu clase gobernante, estás molestando, estás empobreciendo, estás irritando a un sector de la población romana
que ha sido entrenada para pelear desde los 5 años. Un sector que te sabe manejar armas. Y lo que es más interesante, sabe estrategia y técnica militar. Si esa gente salía a las calles manifestándose o haciendo una revuelta, ¿tú te imaginas cómo hubiera sido eso? Insisto, no estamos hablando del que tira piedra, el que salta como changuito en celo de aquí para allá con su cara cubierta, ¿no? No, no, no. No estamos hablando de tu vecino. Estamos hablando de gente entrenada y capacitada para pelear. Personas que sabían matar a otro ser humano con sus propias manos en 5 formas distintas. ¿Imaginas el problemón que iba a tener Roma? Entonces, todo esto que se está formando, todo esto que sucedía en Roma, la clase gobernante era consciente, pero no sabían cómo solucionarlo. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón. Nunca a Roma le había pasado esto. ¿Por qué? Porque nunca en la historia romana había crecido tan rápido. Entonces, cuando creces muy rápido, aparecen nuevos problemas. ¿Cómo los solucionas si nunca los has tenido? Por eso es que hablamos de crisis. Crisis. ¿Se entiende? Crisis. Entonces, hay 2 partidos políticos que van a proponer una solución a esta crisis. El Partido Senatorial y el Partido Popular. Ojo, todavía estamos en República. Si te das cuenta, la composición de los líderes, digamos, partidos es la misma. Es la misma. La diferencia es que unos son conservadores y otros son de mente más liberal. ¿Qué quiere decir? Que el Partido Senatorial, que tiene ese nombre, no quiere decir que solamente senadores lo conformaban, ¿eh? Es como el partido Yantumala. El partido Yantumala se llamaba Partido Nacionalista y no quiere decir que todos los que lo conformaban eran nacionalistas y los que no lo conformábamos no éramos nacionalistas. ¿Me entienden? Solamente es el nombre. Entonces, el Partido Senatorial, chicos, señoritas, está conformado por patriotas y plebeyos, ¿ya? Y eran de mente conservadora. O sea, para ellos, la república debía mantenerse. Son los tercos. Son los tercos. Son los que dicen, no, todo está bien. No, la culpa lo tienen otros. Yo estoy bien. No, ¿yo cuándo? Yo nunca. No, 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 no. La culpa es de otros. Ese es el Partido Senatorial. Mientras que el Partido Popular decía, no. Acá hay algo malo. O sea, hay que cambiar la forma de gobierno. Entonces el Partido Senatorial le decía ya, ¿y qué forma de gobierno adoptamos? Ya, tú dices que la república está mal, le decía el Partido Senatorial a los miembros del Partido Popular. Ya, te entiendo. ¿Qué forma de gobierno adoptamos? Cuéntame, explícame. Y el Partido Popular le decía, es que el problema es que Roma nunca había crecido tan rápido. Y cuando tenemos un problema nuevo, no tenemos en nuestra historia algo que nos demuestre cómo solucionarlo. Entonces, cuando tú no tienes en tu historia, como sociedad o como persona, algo que te ayude a, lo que buscas es en la historia de otros. Es decir, yo tengo un problema, nunca en mi vida tuve ese problema, entonces, ¿qué hago? Voy donde una persona que sí lo ha tenido antes y que me dé un consejo. Es lógico. Y su consejo lo adapta a mi realidad. Soy un país que está experimentando algo, nunca lo ha visto, entonces, ¿qué hago? Leo en la historia de otros países, como Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia del mundo y está pasando por problemas. Y en lugar de estudiar la historia de otros imperios y de otras potencias y aprender de su historia y solucionarla, no, está cometiendo los mismos errores que cometieron todos los imperios en la historia. Culpar a los extranjeros. Roma lo hizo, culpó a los bárbaros, ¿no? Lo va a hacer todos los imperios. Y eso es una prueba de su crisis. Pero no están aprendiendo de la historia, pues. Entonces, lo que decía el Partido Popular es, nuestro problema es que Roma nunca ha pasado por esto. Entonces, la lógica dice, aprendamos de otro. Sí, pero el problema es que cuando vemos hacia nuestro alrededor, al menos hacia Occidente, porque Roma es occidental, nadie ha hecho lo mismo, pues. O sea, nadie ha crecido como nosotros. Entonces, si miramos hacia Occidente, nadie nos puede dar
una solución. Y el Partido Senatorial dice, y el Partido Popular le dice, pero si miramos a Oriente, Oriente es otra cosa. O sea, Grecia, Egipto, ahí sí esos lugares sí han tenido imperios. Y han tenido imperios, créeme, miles de años antes de que nosotros naciéramos. Y el Partido Senatorial decía, y que podemos aprender de ellos. Y el Partido Senatorial, Roma, una Roma occidental, decía, a ver, aguanta tu coche. Tú me estás diciendo que debemos aprender de sociedades que tienen reyes, porque Alejandro Magno fue un rey, el faraón de Roma fue un rey, los reyes persas eran esos reyes. Me estás diciendo que tenemos que volver a la monarquía, una monarquía que destruimos, y que la república que tu Partido Popular quieres cambiar nace a raíz de que no queremos monarquía. Nos hemos pasado 400 años diciéndole al pueblo romano que lo peor que hay un rey. ¿Y tú quieres volver al rey? ¿Qué le decía el Partido Popular? Dame otra solución. Dame otra solución para gobernar Roma, una Roma creciendo. O la otra solución es devolver todo lo que conquistamos, pues. Devolver todo el mar Mediterráneo, dejar libre todos los pueblos, dejar las riquezas y volvemos a ser una ciudad de 7 colinas. Habla, tú dirás. El Partido Nacional, no, que cómo es posible. Y el Partido Nacional dice, espera. Y encima tú quieres volverte una monarquía oriental. Los orientales creen que sus reyes son dioses. Recuerda que Roma nunca tuvo un rey dios, salvo Rómulo. Y Rómulo era semidios. De ahí no hay. Esa adoración al ser humano, ese culto al humano, eso de que el humano es un dios, es propio de Oriente, no de Occidente. Alejandro, los emperadores de Egipto, de Mesopotamia, de Persia, de India, de China, allá sí el humano es un dios. ¿Entiendes? Pero en Roma no. Entonces los romanos conservaron ese, tú estás loco, ¿cómo quieres hacer eso? Encima quieres que sigamos como ejemplo sociedades que tienen culto a los animales. ¿Qué vamos a tener una vaca paseándose acá como Dios? Una vaca, un toro, un venado, un águila, ¿qué te pasa? Entonces ahí hubo una fuerte lucha entre la propuesta del Partido Senatorial, que quería que Roma se mantuviera como siempre, y la propuesta del Partido Popular. Todos estos debates eran debates políticos, debates pues en el Senado, se gritaba la vida entre todos ellos, bla, bla, bla. La cosa cambia, chicos, cuando Mario, un general romano, al ver que el pueblo romano se empobrecía cada vez más porque perdían sus tierras, Mario decidió que los ejércitos romanos debían cobrar sueldo. Entonces, ¿esto qué generó? Que muchos pobres se metieran al ejército, viendo al ejército una tabla de salvación económica de sus vidas. Pero quien te pagaba el sueldo no era Roma, era tu general. Entonces, para esta gente, su general era quien lo estaba salvando. Y por lo tanto, se genera un vínculo de fidelidad, de lealtad muy fuerte entre el soldado romano y su general. Eso en la historia romana se llama caudillismo. Entonces, para el soldado romano, quien le paga el sueldo es el general. Para el soldado romano, quien le salva la vida es su general. Y con el tiempo, el soldado romano ve en el general una representación de Roma. Y ya no lo ve en el Senado, porque para el soldado romano el Senado fue el que lo empobreció. Entonces, muchachos, señoritas, estamos a un paso de que este ejército acepte un emperador. Es más, ahora los políticos, que en Roma ser político y ser militar es lo mismo, no como en el Perú o en las democracias modernas, donde el político es uno y el militar es otro,
¿Está bien? El militar no se mete en política y cuando lo hace tiene que renunciar a su cargo militar para hacer política. Así está la cosa acá en este mundo moderno. En Roma no. En Roma era unido lo político con lo militar. Era impensable que un político no sea militar. ¿Me entiendes? Entonces, ya los debates en el Senado, donde no, que tú quieres que adoremos una vaca, no, que tú eres un cerrado conservador de por qué. Esos debates dejan de llevarse al Senado y ahora pasan a los campos de batalla. Mario versus Sila, Julio César versus Pompeyo, Marco Antonio versus Octavio. Cuando Octavio derrotó a Marco Antonio en la última guerra civil, gracias al gran apoyo de sus amigos y colaboradores, entre ellos el general Agripa, porque Octavio no sabía de peleas. Octavio no era como su tío abuelo Julio César, un genio militar, ¿ya? Tanto así que César lo conocieron en todas partes. ¿De dónde creen ustedes, tal vez muchos de ustedes sepan, que viene el título zar de Rusia? Los zares de Rusia, el título zar viene de César. César, un genio militar. Su sobrino no era militar. Su sobrino leía, no peleaba, pero ni tumbaditas en el nido. No. Pero sí era muy buen político. Muy buen político. Y Octavio se supo rodear de buenos militares para que lo ayudaran. Octavio derrota a Marco Antonio, pero realmente el general que lleva a Marco Antonio a su derrota es Agripa. ¿Ya? Él estaba atrasito, no Octavio. ¿Ya? Y cuando Octavio gana la guerra civil y se vuelve emperador, porque Octavio estaba a favor de ello, Octavio llega a un acuerdo con el Senado. Y Octavio le dice, a ver, Senado, siéntense. Ya el Senado caballero nomás, pues, ¿no? Ya habían perdido la guerra, Marco Antonio estaba muerto, a Cleopatra la trajeron disecada como si fuera, pues, exhibición. Y Octavio era frío, pero frío, ¿eh? Frío era Octavio. César era muy frío, pero César se dejaba llevar por los placeres, ¿no? Por eso que César, pues, estuvo con Cleopatra. Se dejaba llevar por... No, Octavio era, olvídate, era un témpano de hielo ese tipo. Ese tipo era frío. Debe ser porque lo maltrataron mucho chibolo. A él le hicieron lo que a ti te llaman bullying, ya a Octavio le hicieron eso. De chibolo. Delgado, no era muy alto. En realidad los romanos no son muy altos, los romanos de esta época. 1,70 m era el tamaño más alto para ellos, 72 ya, era mucho, ¿no? Octavio no, Octavio estaba en 1,60 m y tantos. Delgado, ¿ya? Enfermizo. Eh, eh, lo veían como un ser débil. ¿Y saben por qué, chicos, chicas? Porque era rubio. Porque los romanos no son rubios. Entonces, verlo rubio y de ojos claros, lo que hoy día, pues, los racistas peruanos y limeños querrían en su vida, para los romanos no. Porque verte rubio era verte pálido, como un muerto, decían ellos. ¿Y dónde has visto que un muerto está sano? Si está muerto. Entonces, una persona rubia es una persona enferma. Y peor con ojos claros. Entonces, en los textos antiguos mencionan que muchos romanos pensaban que Octavio se iba a morir muy joven debido a su blancura de piel. Entonces, siempre hasta cierto punto podríamos decirlo, menospreciaron a Octavio. Y aparte, pues, ser Octavio y tener como motivo a Julio César, ya pues, las comparaciones eran obvias. Peor si César no tuvo hijos, su heredero fue Octavio. Entonces muchos le hacían bullying, ¿no? Y obviamente a él le hacían bullying, pues si no se ponía, pues no, que no me hagan bullying, amiguitos, tengo derecho, me deprimo. No. Me hicieron bullying, actúo, me reconstruyo, me repongo. Así que el bullying no es de ahora. ¿Eh? Imagínate si Octavio se hubiera deprimido, no teníamos imperio romano.
Sí, es simple. Entonces Octavio, frío el tipo, frío. Octavio sienta el Senado y le dice, a ver, tenemos un problema. Y Roma dijo, ¿cuál es el problema, Octavio? Ya ganaste la guerra civil, ¿cuál es el problema? El problema es Roma. El problema es Roma porque hay una gran verdad. Le hemos dicho a los romanos por 400 años que la monarquía es lo peor que hay. Pero es la única solución a todo el problema que tiene Roma. ¿Cómo aplicamos una solución que el pueblo romano no va a aceptar? ¿Cómo aplicamos una solución que puede generar más conflicto social y guerras civiles? Pero es la solución que tenemos que aplicar. Y el Senado, no sé, ¿qué tienes en mente? Vamos a hacer lo siguiente, dijo Octavio, vamos a partir a Roma en dos. ¿Cómo es eso? Sí. Si el problema es Roma, Roma ciudad, si el problema es Italia, a Italia le vamos a mantener su república. Y toda la gente, o sea que hemos peleado por las puras. No, no. Italia le vamos a mentir. A Italia le vamos a hacer creer, y a Roma en especial, de que la república se mantiene. Pero yo voy a estar a la cabeza. Y eso lo sabemos ustedes, senadores, y yo. Yo voy a estar a la cabeza. Pero voy a estar en la cabeza con un título que no sea rey, porque Roma lo va a rechazar. Va a ser un título llamado príncipe, que significa primer ciudadano. Ese título ustedes, senadores, me lo van a dar cada año. Supuestamente por elección, que ustedes van a elegirme. Supuestamente. Pobre de ustedes que no me elijan. Porque tengo una guardia llamada la Guardia Pretoriana que me va a cuidar. Uy, no me elijan para que vean ustedes. Más cuchillo le voy a meter a todos ustedes. ¿Estamos de acuerdo? El Senado sí, está bien. Y ustedes van a seguir estando en el poder. Conmigo, obviamente. ¿Qué prefieren? ¿Un rey oriental, guerra civil y que ustedes desaparezcan? ¿O mantener la fachada de república dentro de Roma para que no haya más conflicto social, no haya más guerra civil y gobiernan a mi lado? ¿Qué dicen? Y el Senado, de acuerdo, cerrado, lo hacemos así. Entonces, para Italia, mantenemos la república, mantenemos el Senado, magistraturas, comicios. Y Octavio dijo, sí, pero conmigo a la cabeza. Sí, 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 dijo el Senado, no te preocupes. Conmigo como un título republicano nuevo, el príncipe. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y todos los que vengan de mí tienen que hacer eso. Pero eso sí, fuera de Italia, Hispania, las Galias, Grecia, esas van a ser provincias imperiales. Provincias que yo las voy a dominar. Y como son orientales y están acostumbrados a aquella rey, ahí no hay ningún problema. Pues. Yo voy a ser el emperador, comandante supremo de los ejércitos. Ya que me hagan estatuas, que me adoren, ese ya es roche de ellos. Y ahí sí ustedes no van a tener mucho poder. Yo voy a tener poder. ¿Qué les parece? Y el Senado dijo, aceptamos. Entonces, a ese acuerdo que Octavio logra hacer con el Senado, donde Octavio tomó como solución el mantener la república en forma de fachada, de mentirita, ya, de mentirita, en Italia, a eso se le llama principado. Y ese principado, como has visto aquí, dura hasta el siglo III después de Cristo. ¿Está bien? Gracias a que Octavio hace eso, Roma tiene paz. Por eso se habla de la Pax de Augusto. El periodo, como ves ahí, de estabilidad política. Debido a que Octavio ha terminado las guerras civiles, 1, y 2, ha establecido una forma de gobierno donde los romanos de Roma, ojo, que la profe, no sea, no, pues, ¿cómo que los romanos de Roma? ¿De dónde más van a ser? Es que hay una cosa. Tú estás dentro del Imperio Romano, pero no eres romano, pues. Si tú eres un hispano, tú eres un griego, por más que formes parte del Imperio Romano, no eres romano. Romanos son los de Italia, y específicamente los que viven en la ciudad de Roma. Es como decir, tú eres chimú, pero tú no eres cusqueño, pues tú no eres inca. Formas parte del Imperio Inca, pero no eres inca. Igualito pasa aquí. Entonces, Octavio no impone a los romanos una monarquía a rajatabla, o sea, de golpe,
sino que les crea esta mentira, esta ilusión. Eso es lo que hace Octavio. Y esa ilusión que crea Octavio, llamado el Principado, trae paz a Roma, ¿no? Buen gobernante Octavio, muy buen político Octavio. Tuvo problemas, obviamente, como todos, pero muy buen político. Y durante su reinado o gobierno nacerá Jesús, ¿no? Jesús. Allá dentro del Imperio Romano, Jesús nace dentro del Imperio Romano, pero nace en Asia. Jesús, no te olvides, él es asiático. Jesús nace en Asia. Asia Menor nace Cristo, allá en Belén, por si acaso. Para aquellos que piensan todavía que Cristo es rubio, de ojos azules, que parece el hijo de Thor, no. Cristo es judío, de religión judía, pueblo hebreo. Y créeme que los hebreos muy rubios no son. Tampoco son muy trigueños, pero no son rubios, ¿ya? A la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, asume el poder su hijastro, Tiberio. La cultura romana o cultura latina es uno de los pilares de la cultura occidental actual. Nosotros formamos parte de la cultura occidental. Entonces, uno de los pilares de nuestra cultura, quiere decir de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de relacionarnos, cómo tú piensas, una de esas formas, uno de esos pilares es la cultura latina, los romanos. Porque tú piensas de una manera igual que yo. Tendremos diferencias debido a edad, debido a conocimientos, debido a criterios, pero toda tu forma de pensar y la mía está estructurada inicialmente por la cultura latina. 1, 2, por la cultura cristiana o la religión cristiana. Y 3, por la cultura germánica, que lo veremos en la próxima clase. Esos son los moldes, para que lo entiendas así, sobre el cual está nuestra cultura. En cambio, los orientales tienen otro molde, o sea, otros pilares. Por eso que nos parece tan curiosos algunas costumbres orientales, asiáticas principalmente. Y a ellos les parece tan curiosos algunas costumbres nuestras. ¿Entienden? Es más, conversaba con un amigo y le decía, oye, tú eres psicólogo. Me dice, sí, y es buen psicólogo. Pero si tú quisieras hacer un análisis psicológico de un oriental, ¿podrías? Me dice, complicado. Complicado. ¿Por qué? Porque todas las escuelas psicológicas y todas las corrientes psicológicas se basan se cimentan en la cultura occidental. O sea, en base a la cultura occidental, nosotros vemos qué es salud mental y qué está mal. Pero si yo esas escuelas las llevo a Oriente, es complicado. Porque ellos tienen otra forma de pensar. Entonces, tal vez para para mí está mal, para ellos está bien. ¿Y cómo les digo que está mal? Si su cultura no lo acepta de distinto. Entonces, si tú fueras psicólogo en Oriente, tendría que estudiar sus escuelas psicológicas. Es distinto. Si te das cuenta, ustedes en psicología estudian escuelas psicológicas más encaminadas a Occidente, no a Oriente. Porque no es lo mismo. ¿Ya? ¿Y a qué iba esto? Que los romanos, hay algo que no hemos heredado de ellos, ¿ya? Que ahora está apareciendo mucho, pero que inicialmente no es una herencia de ellos. Los romanos no tenían como elemento básico en el matrimonio la virginidad de la mujer, 1 y 2. No tenían problemas en adoptar hijos de otras personas. Como el caso de Octavio, que adoptó a Tiberio y lo volvió emperador, le dio su herencia. ¿Me entiendes? Los romanos podían casarse varias veces. Si no tenías hijo varón, adoptabas uno. Negociabas con el padre de ese niño o de ese hombre y lo adoptabas como tu heredero. Eso no lo hemos heredado de los romanos. Ahora, con la idea de que todos somos iguales, que está bien, obviamente, ¿no? Con la idea de vive y deja vivir, ¿no? Con la idea de que somos de mente mucho más progresista y liberal, que también, obviamente, que también está bien. Ahora eso está apareciendo, pero antes no. ¿Por qué? Porque lo heredamos mucho en la cultura cristiana. Ahí viene que la virginidad, que tiene que ser tu sangre, a quien tú le heredes, eso es mucho en la cultura cristiana, ¿ya?
Tiberio fue buen emperador, muy buen emperador. Tenía sus cositas, Tiberio, ¿ya? Pero no tenía carisma. No tenía carisma. Y un emperador, un político sin carisma, olvídate. No tenía carisma, ¿ya? Y eso hace que Tiberio no sea o no fuera en su momento muy querido por los propios romanos. Porque a veces a la gente no le importa pues que tú tengas buenas intenciones. Lo que importa es, ¿comió o no comió el chicharrón? No comió el chicharrón, es malo. No es del pueblo, no es pobre. O sea, esa gente que no votó por el candidato que no comió el chicharrón, que se me dio la pidió ahorita, ¿no? O sea, no pensó en su plan de gobierno, pensó en que si comió o no comió el chicharrón. Y si votaron por gente que iba a sus centros poblados y tomaba su chela en pico, bailaba el famoso bailo del teteo, sin importarles qué proyecto político tenían. O sea, es como el pata o la chica que tiene un enamorado, que se escapa todos los fines de semana a juerguear, que sabe que le está poniendo los cuernos, que sabe que es frío, que no le responde el celular, pero que para el Día de los Enamorados le llena pues la casa de flores, de globos, de chocolates y bombones para poder tomarle foto y colgarlo en el Instagram y el Facebook. O sea, no le interesa su conducta, le interesa sus gestos. No le interesa su carácter, le interesa sus gestos. No le interesa su forma de vida, le interesan los gestos. Entonces, si un ser humano es así, imagínate la sociedad. Entonces, en el caso de Tiberio, buen gobernante, políticamente hablando, en su vida personal tenía sus cositas, ¿no? Sus desgracias, pero la gente no lo quería porque no tenía gestos, ¿no? Calígula, sobrino nieto de Tiberio. Calígula, su gran problema de Calígula es que Calígula no quiso respetar el principado. Es decir, Calígula no quiso ser emperador fuera de Italia y príncipe dentro de Italia. Calígula lo que quiso es establecer el imperio dentro de Italia. Calígula lo que quiso es ser emperador de corte oriental, pero en Italia. Entonces, al Calígula romper lo que Octavio estableció, Calígula se enfrenta al Senado, ¿no? Entonces, prueba de que Calígula quería ser emperador de corte oriental es que Calígula se creía Dios, como lo hacen los emperadores de Oriente. Consecuencia lógica de una creencia a sí mismo en un ser divino, o sea, que Calígula se vea como Dios, es que Calígula quería casarse con su propia hermana. Es algo lógico dentro de las sociedades que tienen reyes que se creen dioses, porque de esta forma mantienen la pureza divina, ya que solo hay dos mujeres que tienen tu pureza divina, o tu madre o tu hermana. Si no, pregúntenle a Manco Cápac, si no, pregúntenle a Pachacútec. Entonces Calígula decía, obviamente con la madre no te vas a meter, pues. Entonces se meten con la hermana. Lo que en Oriente es visto como algo normal dentro de sus gobernantes dioses, en Occidente se ve como incesto. Calígula, propio de la cultura oriental, va a practicar la solatría, o sea, el culto a los animales. Ahí tienes pues a Calígula y su caballo. Porque todo el mundo, mira cómo tú puedes contar contar hechos parecidos, pero con intenciones distintas, ¿ah? Todo el mundo cuando habla obviamente es una exageración, ¿no? Pero todos que hablan de Calígula y su caballo, ¿no? Siempre lo sueltan como, uy, Calígula, su caballo, ¿no? Medio sofílico, está enfermo, ¿no? Uy, Calígula. Pero la misma relación que Calígula tenía con su caballo la tenía Alejandro con el suyo. Y nadie de los que hablan de Alejandro habla, uy, Alejandro y su caballo, no, uy, Alejandro, no. No, Alejandro y su famoso caballo, no. ¿Por qué? ¿Por qué el caballo de Alejandro es tan famoso? Porque Alejandro es de Oriente, pues, y hay culto al animal. Culto al animal.
¿Quién dice que Alejandro es loco cuando su caballo murió y lo nombró Dios al caballo? Y le cambia el nombre a una ciudad por el nombre de su caballo. ¿Quién dice que Alejandro es Dios sofílico? Pero Calígula hace algo parecido. No, enfermo, cochino, pervertido. La diferencia entre Calígula y Alejandro, aparte de las obvias, que Alejandro era un muy buen gobernante y un excelente general, Calígula pésimo gobernando y mal general, es que Calígula, Alejandro muere ganando y la historia la escribe quien la gana. Entonces, los amigos de Alejandro escriben su historia. Calígula muere perdiendo, muere asesinado. Y quienes escriben la historia de Calígula son los senadores a los cuales Calígula se enfrentó. Y son los senadores los que escriben que Calígula era un loco, era un pervertido, era un depravado. Porque Calígula está estableciendo costumbres que no son propias de Roma. Y por eso no lo entiende. Como tú y yo que decimos, esa gente de China come murciélago. Y vemos la sopa de murciélago, que es mentira, pero vemos la sopa de murciélago y ¡qué asco! ¿Y qué tú crees? ¿Que es muy bonito ver un cuy chactado? Profe, ¿no va a comparar mi cuy chactado riquísimo? Sí, porque estás acostumbrado a verlo. Ponte a pensar que eres una sociedad que no come esos animales y ves un cuy chactado con su cabecita y sus dientes. ¿Cómo crees que lo ves? No se juzga, se entiende. Calígula, pésimo gobernante. Malísimo el tipo, malísimo gobernando, ¿ah? Pero no era el loco que pone. Tenía sus depravaciones como todo hombre que se cree Dios, ¿no? Que una persona que se cree Dios obviamente considera que las leyes no son escritas para él. Pero el loco, pervertido, que tanto nos pintan, no, eso es falso. Claudio, tío de Calígula, porque Claudio era hermano del papá de Calígula. Buen gobernante, lo ponen después de la muerte de Calígula, porque el tipo pues era mucho más tranquilo, más pegado a respetar al Senado. Adopta a su hijastro, al hijo de su segunda esposa, que para variar, su segunda esposa de Claudio, Agripina la menor, era la hermana de Calígula, o sea, Claudio se casa con su sobrina y adopta a Nerón, que Nerón vendría a ser sobrino de Calígula y sobrino nieto de Claudio. Es un enredo esto. Nerón gobierna bien sus primeros 5 años, tanto así que se llama el lustro magnífico. Tuvo un buen maestro, Séneca, un filósofo romano. Pero luego Nerón, debido a las enseñanzas de Séneca y a su propio interés por aprender, Nerón va a considerar lo mismo que consideró Calígula, que Roma ya estaba preparada para que un emperador sea emperador tanto dentro como fuera. Nerón admiraba mucho la cultura oriental, igual que Calígula. Solo que Nerón no va a cometer los errores que Calígula. No se casa con su hermana, no tiene culto a los animales, pero en el fondo quiere lo mismo que Calígula, tener poder absoluto de Roma. Y al momento que Nerón quiere hacer eso, obviamente va a enfrentar al Senado romano. Y comienza una nueva disputa entre el Senado y el emperador, que es un emperador que quiere ser eso, emperador y no príncipe dentro de Roma. Mal gobernante también, ¿no? Pésimo gobernante Nerón. En el caso de Nerón no lo acusan de incesto, ni tampoco lo acusan de zoofilia. Sí era medio pervertido, ¿no? Sexualmente hablando. Se incendia Roma, ¿ya? Mira lo que he dicho, se incendia Roma. No hay ni una sola prueba y los historiadores italianos modernos, o sea, de los últimos 20 años, han llegado a la conclusión de que Nerón no quemó Roma, aunque tradicionalmente se dice que sí, pero los nuevos historiadores dicen que no quemó Roma. No existe ningún documento que donde se vea que Nerón dé la orden. Para variar, Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando Roma se quema, ¿ya? Lo que sucede es que Roma se quema porque Roma estaba mal construida. Roma crece muy rápido como ciudad y estaba tugurizada. Entonces una vela y se prendió fuego. Pues.
Y como el Senado odiaba a Nerón, por lo que ya te mencioné, el Senado culpa a Nerón. Así como hoy día se culpan de chismes así, igualito, olvídate. La chismografía de la política es igual en el pasado que en el presente. Entonces Nerón es culpado de que él incendia Roma para que el pueblo romano odie a Nerón. Entonces Nerón con esa culpa no merecida, porque Nerón no quema Roma, Nerón lo que hace es, no va a culpar al Senado, Nerón lo que hace es tirarle la pelota a los cristianos. Y dice, no, los cristianos quemaron Roma. Para la época de Nerón los cristianos eran poquísimos en Roma, o sea, eran poquísimos dentro de la ciudad de Roma, eran poquísimos, ¿ya? Eran poquísimos. Entonces, no eran muy queridos. ¿Por qué? Porque dentro de una Roma no entendían cómo podías tener un solo Dios. No entendían cómo tu Dios no se ve. No entendían cómo podías seguir una religión donde el fundador muere crucificado y crucificados solo morían los criminales. No entendían cómo era posible que practicaran un acto tipo canibalismo, que era la Eucaristía, comer y beber todos de él, que este es su cuerpo y su sangre. Entonces hacen eso. Ahí muere Pedro y Pablo durante el gobierno de Nerón. Cristo muere durante el gobierno de Tiberio. Nerón luego no puede con el Senado y termina suicidándose. Y va a haber un año donde van a estar peleándose 4 generales: Otón, Galba, Vitelio y Vespasiano. Al final gana Vespasiano, un buen general. Económicamente mejor que Nerón, pero cualquiera era económicamente mejor que Nerón. Establece una serie de impuestos para poder sanear la economía romana que Nerón había dejado en crisis. Obviamente que establecer impuestos implicaba meterse con el dinero o con la plata del pueblo, y eso podía generar una revuelta, pero Vespasiano muy inteligentemente ordena la construcción del Coliseo romano. Ojo, él la ordena construir y durante su reinado se inicia, pero se va a inaugurar con Tito, que es el hijo de Vespasiano. De esta forma le das juegos, como la famosa farsa, ¿no? Dale pan y circo al pueblo y el pueblo se olvida. Entonces le das juegos, ¿entiendes? Le das juegos a la gente y la gente se entretiene mientras la política va haciendo lo suyo, ¿no? Es como mucha gente en estos días se ha entretenido, pues, sobre lo que ha pasado entre Advíncula y la señora Rojas, y por un tiempo solamente ese fue el tema de conversación por 2 días y se olvidaron del coronavirus, se olvidaron de la política, de la ONP y todo lo demás, ¿no? Eso ha venido de épocas antiguas. Entonces Vespasiano hace eso, muere Vespasiano, entra su hijo Tito. Tito es el responsable de inaugurar el Coliseo. Con Tito se da la diáspora, que es la dispersión, diáspora es eso, dispersión del pueblo judío. Los judíos son los que tú ves en el Antiguo Testamento, ¿no? Cristo era judío. La diferencia entre los judíos y los cristianos de este periodo, son 2 bien claras. El judío no cree que Cristo sea Dios. Y hasta el día de hoy el cristiano sí lo cree. Y en este periodo, el judío consideraba que Dios, Yahvé o Jehová, era solo el Dios de los judíos. Que los demás pueblos tenían sus propios dioses, pero que los judíos tenían un solo Dios. Y que este Dios, Yahvé o Jehová, que creó a los judíos, ¿ya? Solo salvaría a los judíos. Y por lo tanto los judíos no evangelizaban, o sea, no convertían a más gente que no sea hebrea, hebrea es el pueblo, judío es la religión, al judaísmo. No los convertían, ¿ya? Para nada. En cambio, los cristianos tienen otra forma de ver la vida. El cristiano considera que Dios, Yahvé o Jehová, es el creador de todos los humanos. Y por lo tanto hay que llevar la palabra de Dios a todos los humanos. Esto hizo que los cristianos evangelizaran a gente de distinta etnia, de distinto color. Entonces era más complicado reconocer a un cristiano que reconocer a un judío. Y la otra gran diferencia en este periodo es que los judíos eran muy belicosos, muy violentos. El cristiano no.
El cristiano estaba con bienaventurado, el que espera, bienaventurado, y ellos no hacían guerra. Entonces, desde el punto de vista militar, económico, más problemático eran los judíos que los cristianos. Por eso que Tito los castiga dispersándolos por todo el imperio y prohibiéndoles tener tierras. Ese castigo se mantuvo de no tener una patria hasta 1948, cuando la ONU establece el país de Israel al dividir Palestina, pero eso ya es otra historia. Y durante el reinado de Tito se da la destrucción del volcán Vesubio, la erupción, pero el volcán Vesubio, que destruye dos pueblos, Pompeya y Herculano, que a la larga genera un gran aporte a la arqueología sobre Roma, porque lo que vamos a ver es que dos ciudades quedan casi intactas, ya que son cubiertas por el polvo del volcán, ¿no? Entonces podemos ver in situ lo que pasó con esas dos ciudades, cómo estaba estructurada una ciudad romana. Domiciano, para reducir la historia, Domiciano tiene la misma mentalidad de Tito, perdón, la misma mentalidad de Calígula y Nerón. Entonces ya sabes cómo termina Domiciano. Los cinco grandes de Roma: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Los cinco grandes. Cómodo no. ¿Por qué? Porque Cómodo también piensa como Calígula, como Nerón y como Domiciano. Nerva es un senador que lo convierte en emperador luego de la muerte de Domiciano, y Nerva estableció la ley del Optimus, es decir, para evitar más problemas y para evitar a otro Calígula, otro Nerón, otro Domiciano, el emperador vivo debía elegir a su sucesor más capaz u óptimo. ¿Ya? Este sucesor no necesariamente debía ser su familiar o su hijo, pero tampoco se le impedía. Es por eso que Nerva adopta a Trajano, y Trajano vendría a ser el primer emperador no nacido en la ciudad de Roma. Trajano es romano, pero él nace en Hispania, es un emperador de origen provinciano. Y Trajano lleva a Roma a su máxima expansión. ¿Ya? Con Trajano no crece más Roma, es lo máximo, tremendo general. Trajano adopta como sucesor a su sobrino, Adriano, un hombre que ya no aumenta el tamaño de Roma, como ya te hice mención, un hombre que sostiene las fronteras y a veces las reduce, manda a construir un muro en Inglaterra, el muro de Adriano, y hace una recopilación de leyes, la primera gran recopilación de leyes romanas desde las 12 tablas hasta el gobierno de Adriano. Adriano elige a otro familiar como sucesor, y este es Antonino Pío. En castellano, Antonio el Piadoso. Antonino Pío trae el periodo de mayor estabilidad de estos cinco grandes, tanto así que su nombre se convierte en nombre de la dinastía, pues se llama dinastía Antonina. ¿Ya? Los cristianos le ponen el título de Pío o Piadoso porque hay una especie de tregua entre cristianos y el emperador, ya que el emperador les permite profesar su fe sin perseguirlos, sin usarlos como alimento para los leones en el Coliseo. Entra Marco Aurelio, que era un filósofo, muy buen emperador, pero que ya, producto de que Roma ha dejado de crecer y que se está reduciendo, los pueblos aledaños comienzan a invadir las fronteras romanas. Entonces Marco Aurelio se pasará gran parte de su reinado en Oriente, o sea, en el este, defendiendo las fronteras romanas de las invasiones bárbaras. Una persona bárbara es una persona de origen extranjero. Marco Aurelio al final muere de peste, ¿no? Entonces, desde Nerva hasta Marco Aurelio, los cinco grandes. En el caso de Cómodo, que es el hijo de Marco Aurelio, que es el que tú ves en la película Gladiador, ¿no? Joaquín Phoenix, Cómodo tiene el pensamiento de Calígula, ¿no? Cómodo quiere ser emperador dentro de Roma, lo cual lo lleva a enfrentarse al Senado. Y tú ya sabes lo que le pasa a los emperadores que se enfrentan al Senado, ¿no? En este periodo. Terminan muertos. Y no solamente muertos, sino que terminan, pues, siendo presentados en la historia romana como locos. Locos. No es raro que Calígula, Nerón, Domiciano y Cómodo sean los locos de la historia romana. No es que fueran locos, no es que fueran orates, es que se enfrentan al Senado en su deseo por gobernar de manera total,
y esto hace que mueran asesinados u obligados a que se maten, como el caso de Nerón, y que los historiadores romanos, para evitar que otro emperador quiera seguir el ejemplo de estos tipos, los va a rebajar al nivel de locos, orates, ¿no? Personas con problemas mentales. Entonces, en realidad no era tanto así. La dinastía de los Severos es una dinastía de origen africano, pero son romanos, ¿ah? En África, ¿no? Septimio Severo, otro que tiene mucho poder y persigue a los cristianos. Caracalla, que establece una ley por la cual todo hombre libre dentro de Roma es ciudadano. La llama Constitución Antonina porque él sabe la fama que tuvo la dinastía anterior y quiere prenderse esa fama. Heliogábalo, otro tipo de cultura oriental, otro tipo, sí, ¿no? Este fue más allá, quiso establecer un senado de mujeres, ¿no? Y eso los romanos no lo permitieron, lo mataron horrible. Y Alejandro Severo, una persona, un emperador que ya establece ciertas alianzas con los pueblos bárbaros para evitar de que haya más invasiones. La anarquía militar. Roma ya no crece y ante la falta de crecimiento romano, los generales ya no tienen la fortuna que tenían antes, así que deciden ellos ir a saquear Roma. Entonces, los militares, los generales, van a saquear Roma. ¿Está bien? Saqueo de Roma. ¿Ya? Esta anarquía militar lo lleva a su fin el Bajo Imperio. ¿Quién? Diocleciano. Diocleciano, que fue una pregunta del último simulacro de San Marcos antes que entremos en la cuarentena. Diocleciano fue un general y establece una alianza con 3 generales más y divide a Roma pues en 2, con cada emperador, Diocleciano y Maximiano, con su respectivo heredero o César, que era Constancio Cloro y Magencio, ¿ya? Entonces ahí lo tiene, Diocleciano. Con Diocleciano se acaba el principado y comienza el dominato, ¿ya? Profe, ¿qué pasó? Ya no hay un hombre que... Diocleciano gobierna como emperador dentro de Roma. ¿Qué pasó? ¿No que Roma no iba a aceptar? Han pasado 300 años, chicos. Han pasado 300 años y la forma de pensar de los nuevos grupos sociales que conforman Roma es distinto. ¿Entiendes? Es como creer que el limeño de la época de don José San Martín piensa igual que el limeño de hoy. No, pues. No. Una cosa es la Lima de 1821, una Lima pues con una estructura étnica hispana y negra, esclava principalmente, una Lima aristocrática, ¿no? Una Lima criolla. Esta cosa es muy distinta con la Lima de hoy, pues. Las migraciones del siglo XIX, las migraciones de las primeras décadas del siglo XX y las grandes migraciones de los 60 han reconfigurado la forma de Lima. Es más, una cosa es la Lima de San Martín, que es una Lima chiquitita, y otra cosa es la Lima de ahora, ¿no? Con todos los distritos que tenemos. Entonces, sale de cuadro cuando viene alguien y que hemos visto bastante en videos, y cholea, negrea, serranea, como si él estuviera viviendo pues en la Lima de los virreyes, cuando al final esa es la Lima de ahora, ¿no? Como dice un libro, ¿no? La ciudad de los reyes, Lima, la ciudad de los reyes, la ciudad de los Pérez, de los González, de los Toros, esa es la Lima de ahora. Así que no tiene lógica, ¿no? Pero no sale el racismo. Entonces igual pasa con Roma, imagínate, no es la Roma de Augusto, la Roma ciudad de Augusto, no es la misma Roma de Diocleciano, pues. ¿Por qué? Porque a Roma le pasa lo mismo que le pasa a todos los imperios y que le ha pasado pues a los United States, que es que cuando una ciudad crece, cuando un país crece, tiene migraciones. ¿Por qué? Mano de obra, pues. Porque el romano ya no quería trabajar. No, decía, no, yo voy a trabajar limpiando las calles, por favor, por favor. ¿Y qué haces? Traes a alguien que no sea romano para que lo limpie. Y ese alguien se queda. Y ese alguien se reproduce. Y por generaciones se queda su familia. Entonces, eso pasa. Y cuando estás en crisis, buscas culpable. Porque eso es lógico. Cuando hay crisis, muy pocos seres humanos
asumen que la crisis es su culpa. No, culpamos a todos. Y la sociedad está hecha por seres humanos, entonces eso se reproduce en macro. Y es más fácil culpar al que está a tu lado que asumir que tú tienes responsabilidad. Es mucho más fácil que decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo el problema, ¿sabes qué? Lo siento. Sí, yo no me di cuenta. No, 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 tú me dijiste, ¿no? Como dicen algunos, me dijiste. La sociedad es lo mismo. En lugar de decir, yo tengo el problema, yo tengo la culpa, no, el bárbaro tiene la culpa, el mexicano tiene la culpa, el latino tiene la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el Bajo Imperio, la crisis de Roma, ¿no? Y por eso que hay un enfrentamiento fuerte con los bárbaros. Entra Constantino, que él trata de calmar esta crisis, y una de sus formas de calmarla es estableciendo una ley, el edicto de Milán, por el cual se deja de perseguir a los cristianos. Constantino hace un pacto con los cristianos. Y luego viene Teodosio, que establece el edicto tesalónico, ¿no? Donde el cristianismo se convierte en una religión oficial. Y a la muerte de Teodosio, otra medida para salvar la crisis que no la van a salvar, por eso es que Roma cae, al menos Roma de Occidente, es la división de Roma en dos, para una mejor y más eficaz administración, pero no resulta. ¿Ya? Sus preguntas, ahí lo tienen, denle una leidita a todas, te doy 2 minutos, a menos un minutito, ¿ya? Denme una leída, por favor. Denme un segundo que tengo que ver alguna cosita acá, solamente un minuto. Volví, a ver. Primer emperador de Roma, fácil. Augusto. Primera dinastía que gobernó Roma fue la dinastía de los Claudianos o Julia Claudiana, ¿no? El título de príncipe fue dado por el Senado por primera vez a ¿quién? Augusto. La última guerra civil de la República fue vencida por facilísimo, ¿no? Por Octavio. El Imperio Romano es producto de, ya lo hemos explicado, la crisis de la República. Y la paz romana se dio luego de la crisis de la República, obviamente, ¿no? Como proceso. Y por eso las guerras civiles, pero todo se engloba, pues, engloba, ¿no? Engloba. Es correcto, ¿ya? Es correcto. Acá es incorrecto. A ver, es correcto. ¿El Imperio Romano se inició con Tiberio? No. Entonces Claudio utilizó sí, Nerón inició la primera, sí. Es correcto. Jesús fue crucificado por mandato de Tiberio, nunca lo mandó, no, acá sería Jesús por mandato de Tiberio, Jesús estaba en contra de los judíos, Pablo fue perseguido por los judíos. Aquí la clave sería solo 3, ¿ya? Aquí ha habido un error, mi error, no leí bien. Aquí sería solo 3. ¿Por qué? Porque Jesús no fue crucificado por mandato de Tiberio, fue crucificado durante el gobierno de Tiberio. Entonces, la pregunta número 8, la clave sería solo 3, ¿ya? Solo 3. Porque Jesús nunca estuvo en contra de los judíos. Y Pablo sí fue un perseguidor de los judíos, al inicio sí lo fue, al inicio. Aquellos que han leído la Biblia, o sea, todos los hombres que están presentes, y algunas chicas también, asumo, ¿no? Pablo persiguió judíos, claro. Por eso que Pablo queda ciego, pues. Y luego Pablo deja de perseguirlos.
¿Vespasiano formó parte del año de los Juegos Emperadores? Sí. ¿Tito realizó la diáspora? Sí. ¿Domiciano murió asesinado? Sí. Es incorrecto. ¿Trajano fue el primer emperador griego? No. Trajano fue hispano. ¿Con Antonino Pío se dio un periodo de paz? Sí. ¿Marco Aurelio fue un filósofo? Sí. La clave acá sería solo uno como incorrecto. A ver, vamos a pasar aquí a ver sus preguntas. ¿Ya? A ver si alguno de ustedes ha hecho algún comentario. A ver aquí. Voy del inicio. ¿Ya? Porque ya a esta altura ustedes dentro de un rato a ver. Juan me dice, ya no hay buenos días, solamente... No, siempre hay buenos días, hermano. Siempre hay buenos días. ¿Qué pasa? ¿No tienes a Dios en tu corazón? ¿Qué sucede? Sí, sí, Andrea, está mal ese hombre, está mal, está mal. Algo le ha pasado seguro. A ver, me imagino que no tendremos HU porque... Ah, eso es cuando todavía no, yo no lo saludaba. Ah, ya. Acá me está... Hola Ángel, a ver, preguntas. Bueno, hola chicos, a todos en general, gracias por los saludos, ¿ya? Eh, volvió las garras de Hades. No estuve tanto en las garras, pero sí entrando casi en la puertita leyendo el letrero, ¿no? Gracias chicos, gracias. A ver, preguntas. Eh, claro, a usted también se les extrañó bastante. A ver, Ángel me pregunta, si existe democracia moderna y democracia antigua, ¿existen dos tipos de democracia? Sí, Ángel. Sí, habían forma de democracia, no, no podemos... la democracia griega ateniense no es la misma la nuestra, porque todavía existían esclavos, a las mujeres no se le da participación. Nuestra democracia se basa en que todos los seres humanos tienen derechos. La democracia ateniense se basa en que los atenienses tienen derechos, ¿no? Sí, Ángel, en eso tienes razón, ¿no? Solo que hemos tomado los nombres. A ver, ¿qué más? Sí, Ángel también me dice aquí otra cosa. Me dice acá, si una polaridad entre pobres y ricos, que la clase pobre era el pueblo en general y ellos eran perjudicados. Sí, Ángel. En ese caso es lo que estaba explicando, ¿no? Ellos eran los más perjudicados con la expansión romana en la época republicana, al final. Racismo a la inversa. Ah, sobre el caso de Alejandro, perdón, sobre el caso de Octavio, ¿te refieres, John, cuando hablé que Octavio era blanco? No, es racismo. Es racismo, solo que en nuestro racismo nos sentimos tan, ¿cómo te diría? Mira, nuestro racismo es bien curioso. Nosotros sentimos que solamente pueden ser racistas los blancos, cuando nadie debería ser racista. ¿No se dan cuenta de eso? Nadie debería ser racista. O sea, si alguien que es trigueño dice algún término racista, todos dicen, oh, ¿qué tienes? Hoy mírate el espejo, y mírate. O sea, si soy rubio, sí puedo ser racista. Que los que no son rubios no son racistas. No, racista es todo, toda persona. Racista es toda persona que menosprecia a otro por su color de piel u origen. Ese es racista. No importa que seas el rubio más rubio o seas el oscuro más oscuro. Racismo es eso. ¿Mm? Solo que lo que mencionas es cierto, eso pasa en toda Latinoamérica, ¿eh? En toda Latinoamérica. Cuando te hagan bullying, recuerdo a Octavio, ¿no? Cristo asiático, sí, Cristo era asiático, pero recuerden que Asia también son los árabes, ¿ah? Los árabes, o sea, Qatar es asiático. Ya, los árabes, ese que se vino de no sé, el otro país acá a ayudar al niñito, él es asiático. No, Tiberio no mandó matar a Jesús. Juan me dice, no tenían problemas y tenían... No, no tenían problemas. Tampoco era que los aceptaran pues así, ¿no? Pero no, no tenían problemas, no tenían problemas, para nada. Eh, sí, Nerón se casó con un hombre. Pero recuerden que Nerón, al creerse Dios Nerón, al igual que Calígula y los demás, sentían que las leyes humanas no estaban para ellos. Ah, el sucesor de Calígula fue Claudio. Si no tenían hermanas,
Neil, sí las iban a tener porque los romanos tenían que tener varios hijos para asegurar la descendencia. Y dentro de cuando hay reproducción, las probabilidades de que te nazca hijas son más del 50%. Es más, hay más mujeres que hombres. ¿Ya? Entonces es muy probable que te nazca hija. Al contrario, para que tengas un hijo varón, tienes que, si quieres tener hijo varón, tienes que establecer una fecha precisa dentro del calendario de la señorita o de tu esposa o de tu pareja, ¿no? En qué momento está máximo grado de ovulación para poder tener mayor probabilidades de que el hijo salga varón. Es así, es así. O sea, profe, que mi papá tiene 4 hijos varones. Ah, pues no es pues que, tú sabes que el sexo lo ponen los hombres, o sea, el sexo de la criatura, quiero decir, ya tiene los días, sin darse cuenta. Pero la probabilidad de que nazca mujer es altísima, es altísima, ¿ya? Entonces sí nacían mujeres. Calígula tenía un gusto de los animales igual que lo tenía Alejandro Magno. Igual que lo tienen todas las personas que le celebran cumpleaños a sus perros, a sus gatos, que les ponen nombres, que los crían como sus hijitos. No es que tuviera un gusto sexual, sino que era una especie de solatría, ¿no? ¿Cuál es la relación de Calillo y su caballo? La misma relación que puede tener una persona con su mascota, que la quiere tanto, que le pone ropa, que le pone zapato, que le pone casa, es lo mismo. Solo que acá viene algo, ¿no? La malintención que la gente tiene al momento de hacer un comentario, ¿no? Ahí viene ese punto, ¿no? La malintención que la gente tiene al momento de hacer un comentario. Un ejemplo, si un chico dice, muchachos, me retiro, porque no, es que esta hora voy a buscar a mi enamorada, he quedado en recogerla, chicos, nos vemos, ¿no? Imagínate que no haya cuarentena, con una buena intención, ah, ya, cuídate hoy, sí, chévere, ¿ah? Chévere, oye, saluda a tu flaca. Una mala intención, ¿qué te vas, pisado? ¿Qué pasa? ¿Te va a pegar? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Quédate, pues, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas? ¿Qué le tienes miedo? Demuestra que, ¿ves? Es el mismo hecho con dos formas distintas de explicarlo. Entonces, eso pasa también en la historia, ¿no? Nadie cuestiona la relación Alejandro Magno, su caballo. Pero todos, la misma relación que tiene Calígula con su caballo, lo ven algo malo. Además, hasta inventa que Calígula le hizo una serie de cosas y se inventa. Aquí dice Calígula se creyó un dios. A ver, Calígula se creyó un dios porque eso le fue mal todo. Se creyó un dios, no por eso le fue mal todo, sino porque se creyó un dios en una sociedad donde no aceptaban eso. ¿No? Porque si fuera porque se creyera un dios, eso le iba mal, los faraones todos hubieran hecho un bio mal, ni pirámides hubiera habido, ¿no? ¿Entiendes? Es donde lo haces, ¿no? Dicen Filipinas comen embrión de pato. Bueno, nosotros comemos huevo. Y si se ponen a pensar qué es el huevo, de la gallina, obviamente, ¿no? O del pato, de la pata. Créeme que si nos ponemos a analizar bien, no es algo muy bonito que digamos. Como los judíos no son cristianos y Jesús inició el cristianismo. No entiendo. Un ejemplo, Henry, los judíos no son cristianos y Jesús inició el cristianismo. ¿Es pregunta o es afirmación? Obvio, mi familia es creyente, yo no lo soy. O sea, porque yo no lo sea, toda mi familia dejó de ser creyente automáticamente, no. Es lógico, ¿no? Los hombres de mi familia son heterosexuales y un ejemplo, y yo soy homosexual. Porque yo soy homosexual, toda mi familia dejó de serlo. O porque yo creo una religión, toda mi familia deja de ser católico y se vuelven a mi religión. No. Cristo era judío, pero él funda una iglesia. La funda. Eso no quita que los anteriores no sean judíos. ¿Me entiendes? Hasta el día de hoy los judíos no creen que Cristo sea Dios, creen que Cristo es un sacerdote. Porque realmente la Biblia, el Antiguo Testamento, no dice que el Mesías sea un Dios.
¿Qué dice acá? Ah, sí, claro, tiene razón porque me dice, dice José, sí, pero la gente malinterpreta solo por llevar una mochila Barbie, creen lo peor. Ah, sí, tienes razón. Hay una serie de estereotipos, el hombre no puede usar camisa rosada, cosas así. Listo, listo, chicos. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que todo les ha salido bien. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Acerca de la clase? Eh, a ver, vamos por parte. Mari me dice, primer hombre, ya, Henry me dice, ¿cómo se llama el emperador con el que Roma se divide en Oriente Occidente? Teodosio. Rosa, sí, lo que pasa es que son estereotipos, Rosa, ¿no? Son estereotipos. Los hombres no lloramos, un estereotipo. Los hombres no usamos colores delicados, otro estereotipo. Y que viene de pequeño. Viene de pequeño. Tienes un sobrino y el sobrino cuando nace, ah, ya, ¿qué compramos? ¿Azul o blanco? Celeste o blanco, no le compramos rosado. Y ahí estamos marcándolo. Depende, por ahí me hicieron una pregunta, no me acuerdo bien, perdóname, ¿cuál es tu nombre? Uy, Mari me dice, ¿quién es el primer hombre? Depende, Mari, si lo ves desde el punto de vista religioso es Adán, religioso católico, obviamente. Si lo ves desde el punto de vista científico es el Homo habilis, ¿no? Roma, depende de qué Roma. Roma Occidente cae bajo las invasiones bárbaras, producto de la crisis de producto de la crisis del imperio, que lo veremos la próxima semana, y Roma de Oriente cae bajo las manos de los turcos. Eh, José, sí, tienes razón. José me da un dato que vio, que no lo traigo a clase. José me dice sobre el uso de las tuberías de plomo. Es cierto, más que tuberías, José, el revestimiento que le hacían a algunas ollas o vasijas con plomo, porque era muy barato. Pero no tiene que ver con Calígula, José. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto. Calígula, quiero que lo entiendan bien, no estaba loco. ¿Sí? Calígula no estaba loco. Ahora, el dato que pone José sí es muy bueno y que se ha visto que aparece mucho al final del imperio, el uso excesivo de plomo que genera problemas dentro del pueblo romano. Eso sí es cierto, José. Pero si Calígula fuera así, entonces tendríamos que pensar que solamente Calígula tomó agua de esa tubería de plomo y los demás romanos no, para que solamente Calígula se vuelva loco y no el Senado. Entonces el Senado no tomaba agua de la tubería. ¿Me entiendes? Y es como decir, todos tomamos agua de un mismo lugar y solamente yo me vuelvo loco. Entonces vuelvo a insistir, ni Calígula, ni Nerón, ni Domiciano, ni Cómodo estaban locos. No estaban locos, porque un loco no hace lo que hicieron. Un loco está en la calle, tira piedra, come basura. Eso es un loco. Lo que estaban ellos era, pues, egocéntricos, ególatras, ¿no? Y con esa idea de poder, ¿no? Muy ambiciosos, ¿no? Bueno, chicos, creo que ahí lo dejamos. Sí, vamos a hacer feudalismo, pero con una explicación previa, no te preocupes, Yadira. ¿Ya? Los acueductos vienen de la época republicana, Juan. Gracias, Laisha. Gracias, Fabiola, a ustedes también. En la división, claro, luego viene el Imperio Bizantino, José. Sí. Bueno, chicos, terminó. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Espero que les hayan entendido la clase y que les haya gustado, ¿no? Gracias, Juan. Igual, también los extrañaba a ustedes porque ya estaba medio aburrido con esta de la enfermedad. Gracias, John. Cuídense. Gracias, Rosa. Cuídense bastante, por favor. ¿Ya? Gracias, Josué. Chao, Ángel. Espero haberlos ayudado con las preguntas. ¿Eh? Chao, José. Chao, Michael. Gracias. Nos vemos entonces, chicos. ¿Ya? Espero que todavía falten varias décadas. Gracias, Neil. Igual ustedes, chicos, que tengan un bonito inicio de semana y una muy buena semana. ¿Ya? Ya saben. Relájense cuando puedan, vean televisión cuando puedan. Hay muy buenas películas sobre Roma. Vean el Gladiador, es buena sobre este punto. Chao, chicos. Nos vemos.